emitió un comunicado y también participó de todo esto el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, tratando de detectar a lo largo de todo el territorio nacional especies invasoras. Se inició un trabajo muy grande, muy importante, con todos los científicos que están dedicados a las áreas biológicas de la Argentina, entre otros obviamente, para que se comenzara a hacer un relevamiento exhaustivo en todo el país de la presencia de especies exóticas invasoras. Y la verdad es que el catálogo es, primero, muy extenso y luego contiene una cantidad, una variedad de especies que están haciendo un daño ambiental considerable en más de un caso. El caso, por ejemplo, en la Patagonia más extrema hay 2 o 3 cuestiones que son, incluso algunas de mucha polémica, ¿no? Porque mencionemos la trucha, se ha convertido en casi un tema de turismo, ¿no? Y sin embargo es una especie invasora, una especie exótica que compite con las especies locales. Vamos a hablar de este tema entonces, porque a Misiones ha llegado este problema de varias maneras, pero vamos a elegir una de las cuestiones en particular, que es la presencia del ciervo axis, que se reportó un primer caso, recuerdo, en la localidad del Soberbio hace un par de años, en el patio de una casa, pero ahora están extendidos en muchos lugares y están generando un problema considerable incluso para el tránsito. Vamos a saludar a Rocío Páez, que está en línea. Hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Miguel. Buen día a la audiencia. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, contanos un poco dónde estás trabajando, cuál es tu especialidad y de qué modo llegaste a tomar contacto con este problema, ¿no? Puntualmente el que plantea la presencia del ciervo axis. Bien. Bueno, yo soy ingeniera en recursos naturales y medio ambiente. Yo estudié en la Universidad Nacional de La Pampa, en donde en esta provincia este problema ya es muy conocido y está bastante estudiado, entonces tengo conocimiento de la problemática de las exóticas invasoras de gran porte desde, digamos, mi formación académica. Después, bueno, en la provincia de Misiones yo me fui especializando en lo que es evaluación de impacto ambiental y particularmente me desempeño en obras viales, ¿sí? Tanto como responsable ambiental de obras como coordinadora de estudios ambientales. Y justamente uno de los últimos estudios de impacto que coordiné fue el estudio de la construcción de la autovía de la Ruta Nacional 105. Sí. Bien, ahí hicimos una serie de monitoreos con cámaras trampa. Lo iniciamos en noviembre del 2021 y continuamos gran parte del 2022, del año 2022. Bueno, y ahí, además obviamente de encontrar especies nativas, nos encontramos con el ciervo axis, o sea, fue registrado en las cámaras trampa y de ahí tomo contacto, digamos, directamente con la especie, más allá de que también tenía noticias, digamos, como comentaste vos, de que en el 2016 ya había algunos casos aislados, digamos, de encuentro con estos animales. Sería lindo que le cuentes, Rocío, a la audiencia cómo es que llega el axis, y vos acabas de dar una descripción muy linda, ¿no? En La Pampa el problema es conocido hace mucho, más al sur incluso también. ¿Cómo llega a Misiones? Bueno, ¿cómo llega a la Argentina primero? ¿Quiénes los traen? Y luego esta expansión territorial increíble que está teniendo, ¿no? Sí, tremenda. Bueno, según los estudios que hay sobre el tema, esta especie fue introducida primeramente al país de Uruguay, ¿sí? Uruguay, en el año 1900 aproximadamente, y desde allí, desde Uruguay, se traslocó la especie en la década del 30 a la provincia de Buenos Aires, primeramente para la actividad cinegética, o sea, para generar cotos de caza y que los cazadores vayan a pagar, digamos, por esta actividad, y desde Buenos Aires aparentemente a provincias del sur como La Pampa, y una de ellas es justamente La Pampa, en donde hay un famoso parque que es el parque Pedro Luro. Bueno, esta persona justamente fue uno de los impulsores de la generación de cotos de caza con especies exóticas, ¿no? Traídas, en este caso, específicamente el axis, traídas de Europa. También el jabalí, también, ¿no? Bueno, también el jabalí, perdón, me equivoqué, el axis traído de Asia, el jabalí sí traído de Europa.
Además, hay otro cérvido que está presente en la Pampa que por suerte no ha llegado acá, que es el ciervo colorado, que es mucho más grande incluso. Sí, mucho más grande. Y él está afincado en la provincia de La Pampa. También hay en Mendoza, también, o sea, en ese momento también se llevaron a Mendoza, también se llevó a Neuquén, sí, es a ese sector, a esa zona del sur. Como estos animales son muy grandes y además pueden saltar, correr, digamos, saltaron fácilmente los alambrados convencionales. Entonces, justamente, por esta situación se les fue de las manos, las poblaciones se les fueron escapando, y como estos animales no tienen predadores naturales, no tienen ningún control poblacional, sus poblaciones fueron creciendo, encontraron un hábitat óptimo, adecuado, sin depredadores, y las poblaciones fueron creciendo y se fueron expandiendo desde ese núcleo, digamos, desde Buenos Aires, La Pampa, Mendoza. Y fueron subiendo, ¿sí? Es así que hoy esta especie exótica invasora está en la provincia de Entre Ríos, está en la provincia de Santa Fe, está en Corrientes, y bueno, se estima que a la provincia de Misiones, respondiendo a tu pregunta inicial, se estima que a la provincia de Misiones fueron llegando desde el sur, o sea, desde Corrientes, desde esta población inicial que se trajo a Argentina, pero también se presume, por un estudio de Varela, Torresín y Cirignoli, que lo hicieron el año pasado, se presume que también ingresaron algunos individuos desde Brasil, ¿sí? No de manera voluntaria tal vez, sino de manera justamente de dispersión de la especie, ¿no? Pero sí se los encontraron en el Soberbio a partir del 2016, después se detectaron en el Parque Nacional Iguazú, y después algunos casos aislados, Jardín América, Aristóbulo del Valle, y así, ¿no? Muy raro. Alem, Oberá. Hablamos el año pasado, creo, el anteaño pasado, con un guardaparques, además biólogo, de Entre Ríos, que está en el Parque del Palmar, y él nos hablaba de las dificultades enormes para controlar la multiplicación de estos cérvidos, ¿no? Sí, es una especie que se reproduce muy rápido, es una especie que anda en manada, anda en grupo, ¿sí? Las hembras pueden llegar a tener hasta 2 crías por año. Y bueno, por supuesto, son más en números, son más grandes. El problema principalmente es que compiten por los recursos con la fauna nativa. Claro. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ellos van consumiendo todo lo que hay a su paso, que pueden ser tanto de plantas nativas, como también pueden ser cultivos, y hay muchísimos registros de que han consumido soja, trigo, se han metido en pasturas incluso, ¿no? Destinadas al ganado, que las han consumido estas manadas. Entonces, claro, dejan pocos recursos para la fauna local, y van corriendo, si se quiere, o desplazando, como se dice técnicamente, a nuestros cérvidos locales y, por supuesto, también al resto de los animales, ¿no? Al no tener más recursos, dado que esta manada consume todo, ellos se tienen que ir moviendo. Entonces se pueden ir produciendo extinciones locales, como se dice, ¿no? Claro. Leía por ahí también que pueden llegar a generar mucho daño en el monte, ¿no? Porque al raspar la cornamenta para limpiarla o cuando tienen procesos de crecimiento, dañan la corteza de los árboles y también con esto ingresa al árbol todo tipo de patógenos, lo que puede llegar a matarlo. Totalmente. Y no solamente al bosque nativo, sino también a las plantaciones comerciales. Y también hay registros de daños a eucaliptos, de daños a álamos, justamente por este comportamiento que vos bien mencionás, digamos. Ellos se van rascando, digamos, con los árboles y los van dañando. Bueno, algunos árboles sí pueden llegar a morir en pie. Además, ni hablar del efecto que causa el pisoteo de esta manada, ¿no? Matando renovales, erosionando el suelo, en fin. La problemática ambiental que genera daña muchos aspectos del ambiente, no solo la fauna y la flora, sino también el suelo. Bien. Por último, y desde tu perspectiva de formación académica, claro está que es necesario un trabajo articulado entre varias instituciones, pienso en el Ministerio de Ecología, pero también CONICET, la universidad, no sé, hasta el INTA, digo,
en tratar de frenar esto y tratar de ponerle algún tipo de control, aunque siempre es muy difícil, ¿no? Sí es difícil, pero hay que ponerse manos a la obra, digamos. Bueno, justamente ustedes si charlaron con la gente de Entre Ríos, ellos tienen un plan de erradicación. Sí. Si bien el plan está circunscrito al Parque Nacional del Palmar y también incluye la especie jabalí, que por suerte en Misiones no se ha registrado, pero hay que estar atentos. Para la provincia estimo que hay que armar un plan de control, o sea, incluyendo por supuesto que el propulsor del plan de control tiene que ser la autoridad de aplicación, en este caso el ministro de Ecología, y buscar alianzas, sea con las fuerzas de seguridad, sea con grupos incluso de cazadores, como lo hacen en Entre Ríos, para programar actividades de control poblacional. Claro. No dejar que esto avance o librado a otras circunstancias, y que esto, si bien hoy ya está fuera de control, digamos, pero bueno, empezar a poner control. El problema va a ser cuando empiece a ingresar en pasturas del sur de Misiones, que sabemos que los suelos son someros, digamos que hay pocas pasturas y que bueno, que los productores, por ejemplo, los productores caprinos tienen pasturas artificiales para su producción, cuando ingrese también en áreas naturales protegidas. Eso también es un problema, porque el área natural protegida, el objetivo cuál es justamente proteger el ecosistema, ¿no es cierto?, que está inserto. Pensemos en el Campo San Juan, por ejemplo. Como Campo San Juan. Es un milagro que todavía el Axis no esté en Campo San Juan, pero sí está, por ejemplo, en la Reserva Brutaú, de Garupá. Entonces, sí hay que tomar control, porque si no va a empezar a dañar nuestro patrimonio, nuestra biodiversidad y, por supuesto, más allá de la cuestión ecológica está la cuestión socioeconómica. Tal cual. También va a empezar a dañar cultivos. Y otra cosa que no hemos mencionado es justamente el tema de los patógenos que pueden traer estas especies que no tienen ningún tipo de control sanitario, obviamente. Bien. Rocío, bueno, la verdad es que nos quedaremos charlando un rato más porque es un tema apasionante que además puede llegar hasta generar polémica, porque a riesgo de ser por ahí un comentario algo ridículo, esta variedad de ciervo es el de la película Bambi. Entonces mucha gente dirá, bueno, hacer acuerdos con grupos de caza para mantener el control de crecimiento, capaz que más de 4 van a decir sí, no maten a Bambi. Sí, es una especie carismática, pero tenemos que entender una cuestión. Está declarado y está comprobado que es una especie exótica invasora que viene a perjudicar nuestra biodiversidad local. Entonces tenemos que poner en la balanza qué preferimos, el Bambi de la película o nuestras corzuelas, nuestros ciervos, nuestros zorritos. Ciervo de los pantanos, etcétera. Ni hablar, ciervo de los pantanos, o sea, que es más, de hecho, ya esta especie ya los ha desplazado de su ubicación original, el ciervo de los pantanos. Ha causado extinciones locales del ciervo de los pantanos. Entonces, hay que evaluar la situación y por más carismática que sea la especie, hay que tomar control, hay que tomar acción, porque si no nos vamos a quedar sin nuestra biodiversidad. Y esto sí es más triste. Última pregunta. Dado que comenzamos hablando de esto a partir de tu trabajo actual, ¿es posible que se nos aparezcan en ruta también? Sí, muy buen comentario. Bueno, de hecho, en el estudio de impacto ambiental eso es lo que se señala, ¿no? Al haber aparecido estas manadas en las cámaras, en principio detectábamos 6, 7 individuos, ¿no?, en los videos, pero después sí los hemos detectado en la zona de los obradores y demás, queriendo ingresar a la zona de camino, unas manadas de más de 30 individuos, hasta 40 me animaría a decir. Y como saltan y vienen, está el riesgo de que ingresen a la zona de camino y que ingresen a la calzada y se produzcan accidentes viales bastante considerables. Tengamos en mente que un macho puede llegar a pesar hasta 75 kilos. Así es, así es. Entonces, la colisión con uno de estos individuos, uno o más, porque como andan en manada, uno puede cruzarse con la manada completa, podría ser muy grave. De hecho, ya hay accidentes con estos cerdos corrientes en Entre Ríos, y hubo uno en Misiones, pero bueno, como fue con un animal de menor porte,
no causó demasiados daños, pero puede llegar a ocurrir. Perfecto. Rocío, te agradecemos muchísimo la amabilidad de atendernos en esta mañana, ¿eh? Gracias a ustedes por difundir este tema que es tan importante para nuestra biodiversidad. Así que muchísimas gracias a ustedes. Rocío Páez, ingeniera ambiental, oriunda de La Pampa, trabajando en Misiones desde hace ya tiempo en el área de impacto ambiental y la detección a partir de esas tareas de manadas de cérvidos exóticos, ¿no? El ciervo axis es asiático y está en Misiones desde hace algún tiempo. Daba a Rocío la fecha, 2016, aparece la primera detección. La recuerdo perfectamente, porque nosotros en ese año hicimos una entrevista precisamente con la gente de Entre Ríos, porque en Entre Ríos es un problema gravísimo y bueno, lo que empieza a aparecer es entonces que el ciervo está ya en más de 13 provincias de la Argentina, ¿no? Que fue introducido a principios del siglo XX por la familia Luro, que es la familia a la que pertenece Patricia Bullrich. Patricia Bullrich es Bullrich Luro Pueyrredón. Ese es su linaje, digamos. Y los Luro eran dueños de grandes extensiones de campos al sur de la provincia de Buenos Aires. Gente de la aristocracia porteña más rancia, criadores de caballos, etcétera, entre otras cosas, y fueron los que introdujeron en la provincia de La Pampa jabalíes y ciervos, el ciervo colorado, el ciervo axis y los jabalíes, en cotos de caza, para cazar, para este tipo de divertimento, ¿no? Y en la consecuencia de eso es que tanto el ciervo axis como el jabalí se han convertido en plagas tremendas que causan enormes daños en la producción agropecuaria en muchas provincias argentinas. El jabalí más controlado, el ciervo axis está directamente fuera de control.